Fíjese, hablando de extradiciones, ¿cuánto tiempo va a llevar esta extradición? Fíjese. ¿Qué es lo que procede ahora después de que la Interpol emitió la ficha roja? Es cierto que las autoridades mexicanas pues ya la buscan allá en Londres. Vamos a platicar esta mañana, fíjese, está en la línea telefónica y además agradezco al doctor Rodolfo de la Guardia García. Él tiene todo el expertise en materia de extradiciones, se lo hizo cuando fue director de la Interpol México, con varios personajes, fíjese, de la vida pública de este país. Y es importante tener el dato preciso sobre el tiempo estimado en que pudiera ser detenida y extraditada a nuestro país Karime Macías tras esta orden de aprehensión que se giró por parte de un juez, o si es posible que ella tenga pues algunos otros recursos legales. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Benita, estoy a tus órdenes, qué gusto saludarte. Gracias, doctor. Pues preguntarle en términos generales cómo proceden las extradiciones, sobre todo si hay tratados con estos países. Sí, mira, Benita, un saludo a tu auditorio también, desde luego. México tiene una relación bilateral y multilateral con muchos de los países que conforman el globo terráqueo. Esta relación extradicional está marcada a través de estos convenios de extradición que conocemos. Es posible también que México no tenga tratados de extradición con otros países con los cuales México sí puede solicitar extradiciones invocando las leyes internas. En el caso concreto del Reino Unido de la Gran Bretaña, tenemos un tratado de extradición bilateral. México lo suscribió y se encuentra vigente. Esto lo que implica es que una vez que un mandamiento judicial es librado en una entidad federativa, se hace del conocimiento de la Procuraduría General de la República y esta a su vez, atendiendo a los méritos del contenido del mandamiento judicial y de los datos de prueba, recordemos que estamos en un nuevo sistema, en el sistema adversarial, propiciará a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que presente la nota diplomática que en derecho corresponde ante el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña. Esto es en Londres. Consecuencia de ello, la nota diplomática tendrá que cumplir con los requisitos que mandata este tratado bilateral para que pudiera, dentro del marco de la ley interna del sistema del Common Law, se pueda producir un mandato interno en el Reino Unido para que proceda la detención con fines de extradición de cualquier persona que sea buscada en territorio nacional. Los tiempos, decías, son muy importantes. Los tiempos dependen de la agilidad procesal y de los méritos del mandamiento judicial. Esto es, la relación bilateral está marcada por ciertos principios internacionales. Es decir, el más importante es el principio de doble incriminación, es decir, que los hechos que están vinculando a una persona en una orden de aprehensión puedan ser considerados indiciarios como cometidos en este caso en Londres, para que proceda el principio de doble incriminación. No reporta tanta importancia el contexto del nombre o la clasificación del delito, sino de los hechos que son materia cometidos presuntamente por la persona buscada por extradición. Entonces, partiendo de una premisa de tiempos, pues dependerá de PGR inste a la Secretaría de Relaciones Exteriores, siempre que la Procuraduría General de la República cuente con los elementos mínimos documentales. Recordemos también que esto, por ser una diferencia de lengua, deben ir reportados con ciertos requisitos de legalización y traducidos al idioma inglés. ¿Qué tan pronto? Bueno, tan pronto como el paquete extradicional pueda estar preparado y, desde luego, tan pronto como el gobierno del Reino Unido pueda estimar los méritos de la petición mexicana y proceder a una detención. Doctor, en estos tiempos mínimos, si hablamos de que apenas la PGR, bueno, pues recibió, digamos, toda la documentación de las supuestas irregularidades o delitos que habría cometido esta persona, en el caso de Karime Macías, y luego la ficha roja que emitió, pudiera pasar ¿cuánto lo mínimo, doctor? Mire, la experiencia nos ha demostrado que las relaciones
con muchos países, y en este caso con el Reino Unido, son muy ágiles. De hecho, el cable y la ficha roja ya debe de estar reportada en los países que conforman la red de la Policía Criminal de Interpol, en particular en la Oficina Central Nacional de Londres. Eso significa que ya hay un primer antecedente en Londres respecto a la búsqueda de una persona en lo particular. El siguiente paso es se formule, como te he comentado, la nota diplomática. ¿Qué tan rápido? Pues tan rápido como la orden de aprehensión esté en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los datos que se obtuvieron para el libramiento de la orden de aprehensión estén en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque recordemos que nuestra embajada en Londres tendrá que, por instrucciones de la Cancillería, elaborar una nota diplomática que reporte los hechos, la existencia de una orden de aprehensión específica y el compromiso de que México puede y desea que una persona sea regresada, repatriada a territorio nacional. Tiempos, te reitero, la experticia nos dice que pueden ser horas, días o meses. No depende sino únicamente de la preparación del paquete extradicional. Doctor Rodolfo de la Guardia García, es muy importante también aquí si en este caso particular se puede recurrir, digamos, a un posible asilo político, o puede ella argumentar que es una persecución política para que no la extraditen. ¿Es viable esa posibilidad? Durante muchos años los prófugos de la justicia han reportado como una estrategia de defensa la de una persecución política. Recordemos que el tema de la persecución política es uno que se debe dirimir conforme al derecho interno del Estado, en este caso del Reino Unido de la Gran Bretaña. Si me preguntas, ¿puede hacerlo? Sí puede hacerlo. Es una forma de defensa para poder justificar que el mandato tiene otras intenciones. Que tenga éxito, pues dependerá de los argumentos y de los alegatos que pudieran justificar esa medida. Ahora bien, debemos de diferenciar entre lo que es una persecución política y un delito político. El tratado de extradición que se tiene suscrito con el Reino Unido habla de que no se concederán las extradiciones por delitos políticos, y esto nos lleva a una discusión de tratados internacionales que se entienden por delitos políticos, cuál es el propósito fundamental de los delitos políticos, y poder justificar ante la Corte, la magistratura en Londres, que efectivamente el delito que se le llegara a imputar a un prófugo de la justicia pudiera justificar que es un delito político. La línea no es tan delgada, es materia de prueba y de prueba suficiente de que existe una persecución política. Los dogmáticos de la teoría de la ciencia política han establecido que para poder referir la persecución política se tiene que justificar que todo un entramado del Estado de Derecho está en contra de una persona. Ejemplo, se ha manifestado que pueden haber persecuciones políticas, pero se le concede un amparo, se le concede una suspensión. Eso implicaría, en principio, pensar que el Poder Judicial no está en contra de una persona en lo particular. Existe un respeto al debido proceso, no podría justificarse. Es decir, a lo que quiero explicar, Benita, aquí a tu auditorio, es que la persecución política es poder establecer ante una corte extranjera que efectivamente existen todos los elementos del Estado en contra de una persona en lo particular para vulnerar todo debido proceso y traer a esta persona con el propósito de violentarle sus derechos humanos. El cual, bueno, también llevaría todo un proceso y tiempo para Karime Macías si recurre a ello. Pues doctor Rodolfo de la Guardia García, queremos agradecerle por supuesto que nos haya nutrido con esta información, con datos muy correctos acerca de un proceso de extradición. En el caso particular, México pues lleva a cabo extradiciones comúnmente, normalmente, yo me imagino que muchos pues al año. Y este caso, bueno, pues es un tema que Veracruz está librando y que seguramente el gobierno mexicano pues deberá asumir ya una postura, porque hasta lo que veíamos hoy en la mañana, pues no hay nadie de la Interpol hasta ahorita ahí afuera
de su casa en la número 10 en Londres. Doctor, muchas gracias. Te agradezco mucho, Benita, mi respeto a tu auditorio. Buen día. Gracias. El doctor Rodolfo de la Guardia García, del despacho, por supuesto, García, de la Guardia García y Asociados. Él fue director de la Interpol en México y bueno, nos está platicando sobre los esquemas de extradición, los protocolos que se siguen para una persona cuando está en el extranjero.